Bueno, hay toda una polémica que se ha generado por una multa que fue cursada al dueño de un pub en el barrio Las Tarrias por borrar los grafitis de la fachada. Tenemos contacto con María Luisa Carrión para poder entender. Todo esto surge porque él hace una carta a un medio de comunicación exponiendo esta situación, hablando de una multa que es alta, estamos hablando de millones de pesos, y toda una, podríamos decir, lógica de poder entender qué fue lo que pasó, si contaba o no con los permisos. Así que, Marilu, tú nos profundizas en torno a esta controversia que se ha generado y además también en todo un debate que tiene que ver con la responsabilidad o de qué forma hay que proceder al momento de, por ejemplo, querer tratar de arreglar una fachada. Hola Vivi, buenas tardes. El monto no es menor, son casi 7 millones de pesos, son los que hasta el momento tendría que pagar el dueño del bar ubicado ahí en pleno barrio Las Tarrias, muy cerca del Cerro Santa Lucía. El inmueble en sí no es un patrimonio, no es un monumento nacional, eso ya está aclarado, pero sí está ubicado en una zona típica, entonces por ende tiene que pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales y también a la municipalidad por la ley de ordenanza para poder intervenir este local, ya sea en estructuras mayores, por ejemplo, o incluso para pintar sus fachadas, que es el caso con el que nos encontramos. Él dice que constantemente este local, Red Pub, que es un bar ahí en la esquina de Merced, justo a la calle que da al Santa Lucía, amanece con grafitis, entonces lo tiene que pintar. Él pidió permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, permiso que fue otorgado en 2021 para poder pintar sus fachadas conforme a los colores que el mismo Consejo estableció, que eran los colores naturales del edificio, un color medio plomizo y medio blanco también. Entonces eso por un lado ya estaba en norma, pero no tenía los permisos correspondientes de la municipalidad, y es entonces allí donde la municipalidad por 2 ocasiones ya le ha cursado una multa, entonces ya es reincidente, y al ser reincidente los montos se elevan hasta 100 UTM, es decir, casi 7 millones de pesos son los que tendría que pagar según la multa que le llegó del juzgado de policía local. Él ya apeló a esta decisión, pero claro, él encuentra insólito que haya, en su opinión, tanta burocracia para poder pintar una fachada, hermosear el barrio que está constantemente con graffiti. De hecho, los locales a su alrededor están llenos de grafitis, entonces él cuestiona esta multa por simplemente querer pintar una fachada, hermosear un poco el barrio, y también él decía dar más seguridad, porque los comensales pueden llegar más a un bar que se ve un poco más bonito que a otro que está lleno de grafitis. Entonces esa es la versión que entrega el dueño de este bar, uno de sus socios, y también se suma a la del presidente de la Asociación de Locales Nocturnos, quien apoya esto y también hace ver el punto de que una multa de casi 7 millones de pesos a locales más chicos puede llevar incluso una quiebra, a locales que no pueden levantarse luego de pagar una multa, porque a veces hablamos de pymes o emprendimientos que pueden estar también en el mismo barrio Las Tarrias y se enfrenten a esta misma situación. Escuchemos en primera instancia qué es lo que nos decía uno de los socios del bar, también el presidente de la asociación, y luego vamos a analizar qué es lo que dice la contraparte, la alcaldesa de Santiago. Escuchemos. Y la gente que raya no se les multe, y si se los detienen, los largan afuera al tiro y les pasa una multa, no sé, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Y a nosotros, que nosotros nos sacamos la porquería trabajando en esto, luchando para tener un local activo, en un lugar que es un lugar turístico de la zona, que es aquí en Las Tarrias, y más encima, con todo lo que está ocurriendo en este minuto, que hay un estampido brutal de muchos empresarios que se están trasladando a la comuna de Providencia o a Vitacura o a Las Condes, porque aquí en Santiago hay una serie de inconvenientes, partiendo por la municipalidad, que a uno le pone trabas por miles de cosas. Aquí claramente no se aplicó el criterio para aplicar esta multa. Lo que se ha intentado y lo que se ha querido y se lleva haciendo hace mucho tiempo es embellecer el entorno, es mantener el local y los locales aledaños, los kioscos, las cajas de los semáforos en buen estado, con los colores que son los reglamentarios, los autorizados por el Departamento de Bienes Nacionales y de Fachadas y de Monumentos Nacionales, y por lo tanto no se ha incurrido en ninguna falta grave, y por lo tanto creemos que no se amerita aplicar una sanción de esta magnitud.
¿Qué es lo que dice Vive el Consejo de Monumentos Nacionales? A través de una declaración pública dicen que el dueño del local, los socios del local fueron autorizados en mayo de 2021 para poder pintar entonces esta fachada ya de la polémica. Sin embargo, en el último párrafo de esta declaración que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales, y ahí está la clave, aquí estaría la clave, dice: no eximen al interesado de los permisos que deban obtenerse del acuerdo con la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y ese es el permiso entonces que no tenía el dueño de este bar y que efectivamente ahora le está costando esta multa de casi 7 millones de pesos. ¿Qué es lo que dice la alcaldesa? Que recién durante la jornada de ayer el dueño de este bar habría entregado los últimos documentos al municipio para poder pedir entonces esta pintada de fachada, por así decirlo. Sin embargo, el dueño del bar dice que lleva ya casi 2 años intentando hacer este trámite con el municipio y ahí entonces están las versiones contrapuestas. Lo cierto es que al menos ya este parte está en el juzgado de policía local y ahí la autoridad comunal, la alcaldesa de Santiago, Gracy Hasler, dice que ella no tiene ninguna facultad para retirar ya esta multa del juzgado de policía local, así que al menos hasta este minuto la multa iría sí o sí. Tendría que pagar los 7 millones de pesos, a menos entonces que se acepte la apelación que ya está en el juzgado de policía local. Pero esas son las dos versiones. Por un lado, que el municipio ha tardado mucho en entregar la respuesta para poder pintar las fachadas y el municipio asegurando que recién durante la jornada de ayer se ingresaron los últimos documentos que se necesitaban para otorgar este permiso. El único permiso que se contaba entonces era el del Consejo de Monumentos Nacionales, pero faltaba este otro. Escuchemos a la alcaldesa de Santiago, quien habló hace pocos minutos sobre este caso. Efectivamente, hace poco tiempo lograron conseguir un primer permiso que es del Consejo de Monumentos y eso implica llevar ese y otros documentos como los planos que no habían sido entregados hasta el día de ayer hacia el municipio. La multa la define el juzgado de policía local. Ahí como municipio no tenemos una atribución, siempre se puede apelar al mismo juzgado a propósito de los montos y eso es parte del proceso que lleva un poder que es autónomo, que quizás eso muchas veces no se conoce, pero el Poder Judicial tiene los juzgados de policía local que tienen sus propias definiciones en torno a los montos de las multas y en este caso consideraron algunos aspectos como la reiteración a propósito de cambios en terraza, en toldos y en otros aspectos que no habían sido hechos con los permisos correspondientes. Sí, de hecho, Vivi, yo tuve la oportunidad de leer la multa que llegó al local y claro, ahí decía que era reiterativo y de hecho el dueño del local así lo reconoce, que esta es la segunda multa que le cursan por el tema de pintar la fachada luego de que haya sido dañada con grafitis. Y también hay un parte pendiente allí también por una estructura que se hizo al interior de este local, que es una escalera. Hasta ahora no ha llegado a esa parte de cuánto podría ser esa multa, pero lo que sí es concreto es esta multa de 7 millones de pesos por un hecho reiterativo, porque en reiteradas ocasiones ha pintado la fachada luego de que amanezca con grafitis. Ahora, las personas con las que conversábamos, que eran personas que circulaban por el barrio, incluso fuera de cámara otros locatarios, la verdad es que la mayoría está por parte de este local, diciendo que pese a que no tenía el permiso respectivo para poder pintar su fachada, sí dicen que es una buena acción, que al menos eso se debería mirar por ese lado, porque intentaba embellecer el barrio, no le estaba haciendo daño a nadie. Y al menos entonces las personas con las que pudimos conversar durante esta jornada ponen en su postura al socio o al local respectivo que fue cursado entonces con estos 7 millones de pesos. Escuchemos esos testimonios. Entonces, ¿quién comete el delito? ¿El que afea, destruye o el que hermosea? Hay una inversión de parte de esto, que yo creo que lo pagó el dueño. No, es insólito porque se fue para hermosear y aquí el centro está horrible. Muy feo. Siento que los chilenos no sabemos valorar lo que teníamos antiguo. Es un monumento nacional. Ridículo, absurdo, totalmente absurdo. ¿Qué quiere que le diga? Están muy mal ubicadas las autoridades. Al contrario, deberían a darle un premio al hombre por pintar el edificio. Y lo otro que decían las personas era que se debería perseguir a quienes grafitean el centro de Santiago, dañan estos lugares ubicados en zonas típicas, más que a los dueños de los locales que pintan las fachadas para poder tener un barrio más lindo, más hermoso. Aquí es lo que hay que tener atención ahora, Vivi, es que finalmente se acepta esta apelación por parte del juzgado de policía local que hizo el dueño del local ubicado acá en barrio Las Tarrias, muy cerca del Santa Lucía, y también con lo que decía la alcaldesa, que ella valora que los locatarios pinten su
sus fachadas, pero que se tiene que hacer bajo la normativa vigente. Entonces ahí habrá que esperar entonces la resolución que tome el juzgado de policía local por este polémico pintado, por así decirlo, de fachada, luego que fuera dañado en reiteradas ocasiones, decía el dueño, por los grafitis, y él lo pintaba en varias ocasiones. De hecho decía que los colores los entrega al Consejo de Monumentos Nacionales, se apeló a eso, de que se hizo bajo la misma normativa, los mismos colores que le habían dicho, pero en fin, el parte ya está cursado, hay que esperar entonces que diga el juzgado de policía local y si tendrá o no que finalmente pagar estos casi de 7 millones de pesos. Claro, que en el fondo es como el contrasentido que llamó tanto la atención en que quiere mejorar la fachada porque estaba rayada y finalmente tiene que pagar una multa. Eso es la decisión que ha tomado este juzgado de policía. Vamos a ver qué ocurre ahí, pero también de alguna manera se hace un análisis en torno a lo burocrático que es que se pueda tomar la decisión, por ejemplo, un locatario de tratar de mejorar un entorno. Así que vamos a también darle seguimiento a un tema que se repite en la comuna de Santiago, y la propia alcaldesa también hacía mención a aquello, a cómo poder de alguna manera facilitar esos permisos. Muchas gracias, Marilu. Que estés